Bueno, bienvenidas todas. Vamos a tener una clase, como hace un momento dije, una clase original. Y es una clase que incluye Parashá. Y resulta que la Parashá de esta semana es la fuente de donde nosotros tenemos la mitzvah del Omer. Entonces está muy adecuado. Y por otro lado, vamos a ver un tema filosófico muy difícil de explicar, que trata sobre lo que es la Kedushá, lo que es la santidad. Es un tema muy abstracto. La gente habla de Kadosh y habla de cosas santas y de cosas sagradas, pero ¿realmente entendemos qué es? ¿Realmente entendemos qué significa la palabra Kedushá? ¿Entendemos qué significa ser Kodesh? Entonces vamos a hablar no de todo el concepto, pero vamos a tratar de ver esta parashá con ojos de tratar de entender el concepto de santidad. Así que bueno, sean todas bienvenidas y vamos a hablar de la Kedushá del Zman, la santidad del tiempo. Realmente cuando nos preguntamos qué es Kodesh, quién es alguien Kodesh, qué es algo Kodesh, es muy difícil explicarlo. Es muy difícil explicarlo porque realmente la Kedushá es producto de muchas cosas. Y por lo tanto, pues sí sabemos que hay un Arona Kodesh y sí sabemos que hay ciertas personas que son muy especiales y que en la época del Bet HaMikdash había el Mikdash, que era un lugar Kodesh, y sabemos que los Kohanim tenían que tener cierta Kedushá, pero francamente, tener una definición de Kedushá no es nada fácil, y este es un intento de darnos elementos para tenerla. Quiero comentarles que básicamente el concepto de Kedushá es un concepto que comienza con la Kedushá del tiempo. Quiere decir, nosotros podemos crear una regla que crearon los Jajamim, que cuando nosotros queremos ver la definición de algo, lo que tenemos que hacer es ir a la primera vez que esa palabra aparece en la Torá y la primera vez que un concepto o una palabra aparecen en la Torá son la semilla de todas las subsiguientes veces que va a aparecer esa palabra. Como que el principio donde aparece una palabra o un concepto se convierte en la base de todo. Por lo tanto, si realmente vemos en Parashat Breshit que aparece por primera vez la palabra Kadosh, vemos que viene la palabra Kadosh relacionada íntimamente a la Kedushá que Dios creó en el tiempo, porque creó 6 días, un tipo de energía, un tipo de desarrollo creacional, y de pronto dice que el séptimo día Dios, Vaikadeshoto, lo separó ese día de este día. Y ese concepto de separar una cosa de todos es lo que produce la Kedusha. Es más, la palabra Kadosh significa separar, poner aparte. El Arona Kodesh es una zona de la sinagoga donde está aparte el Sefer Torah metido y es lo más sagrado. Entonces, la santidad de algo depende de su separación de otras cosas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la palabra Kiddushin, que es los esponsales o la boda, donde el hombre le dice a la mujer, Areyat mekudeshetli, con este anillo tú serás consagrada, serás santificada para mí. Y lo que está haciendo el novio a través de esta práctica es decir públicamente que esta mujer ya no está para el mundo entero, esta mujer es de él, esta mujer está separada para él, está santificada. Por lo tanto, la primera cosa que vemos es que Dios, la primera cosa que hace Kadosh es el tiempo. Y después se crea la Kedushá del espacio.
Pero la primera Kedushá es la Kedushá del tiempo. Y por otro lado vemos que la Kedushá va íntimamente relacionada a separar las cosas. Entonces, es muy interesante porque durante todo este libro de Vaikra, nosotros estamos viendo el desarrollo de muchos conceptos, de la tumá, de lo impuro, del taor, de lo puro, y uno de los conceptos más importantes que se están corriendo a través de estas eh, parshiot es el concepto del tiempo y el concepto de la kedusha. Entonces, vamos a darnos cuenta que de repente tenemos en la parashá, que fue hace 2 semanas, la parashá de Ahareimot. Y Ahareimot trata de la Kedushá por ejemplo, del Bet HaMikdash, la Kedushá que tiene el Kodesh HaKodashim, la Kedushá del Cohen y la Kedushá del día de Yom Kippur. Ese es un tema muy fascinante. La siguiente parashá, después de Ahareimot, viene parashá Kedoshim, precisamente Kedoshim, Kedoshim Tiyu Keani Kadosh, significa Dios nos está pidiendo y nos está prometiendo también que podemos nosotros crear santidad, que la santidad no es un concepto abstracto, que la santidad está disponible para la persona que quiere tener una vida de santidad. Y esta semana tenemos Parashat Emor, y la Parashat Emor trata particularmente al principio de la Kedushá de los Kohanim. ¿Por qué un Cohen no se puede casar con cualquier mujer? ¿Por qué un Cohen no puede comer cualquier cosa? ¿Por qué un Cohen no puede entrar al panteón a menos que sea un familiar íntimo? ¿Por qué un Cohen tiene que hacer esto? ¿Por qué un Cohen se tenía que separar de su mujer antes de Yom Kippur? Quiere decir, hay este elemento de Kedushá en el Cohen y la Parashá Emor trata particularmente de las fiestas judías. Hay dos parshiot que tratan de las fiestas judías en general. Una es la parashá Pinjas, que trata de todo lo que se hacía en el Bet HaMikdash de Corbanot en las fiestas. Nosotros sabemos que durante las festividades judías, los Moadim, se llevaban a cabo diferentes ofrendas, y eso lo trata la parashá Pinjas. Y la parashá Emor trata de todo lo demás de las fiestas. Qué se hace en la fiesta, cuánto dura la fiesta, cuáles son las mitzvot relacionadas a la fiesta, etc. Entonces, es muy interesante porque en esta clase yo me voy a proponer explicarles a ustedes este concepto de la santidad del tiempo y de la kedusha del tiempo. Por lo tanto, pues tenemos que tener claro que el concepto de kedusha se va al Kedushat Azman, al tiempo, Kedushat Amakom, la Kedushá del lugar, la Kedushá de los Koanim y la Kedushá de la nación general. Quiere decir, para muchas personas es lógico pensar que en una sociedad hay gente especial. Por ejemplo, están la clase eclesiástica, ¿no? El clero. Pero en el judaísmo, toda la nación puede acceder a la Kedusha. Quiere decir, no tienes que ser Cohen, no tienes que ser levita, puedes ser un Pashut israelí que tenga Kedusha. Y es algo que Dios nos los ofrece y nos los replica, nos los dice, ustedes pueden ser Kadoshim y ustedes van a ser Kedoshim. Entonces, es un estado que se puede alcanzar a través de diferentes cosas. Entonces, esta clase es una clase muy conceptual, pero que realmente, pues, tiene que ver con cosas que hacemos. Para muchas personas, la Kedushá tiene que ver con que Dios creó cosas Kadosh. Shabbat es Kadosh porque Dios dijo que es Kadosh. Pero lo interesante y lo que vamos a darnos cuenta es que no es nada más lo que Dios creó Kadosh, que es Kadosh, sino que también nosotros podemos participar en el concepto de Kedushá y crear Kedushá.
Y eso es lo que nos hace tan especiales en el panorama de la creación. Vamos a hablar de Parashat Emor, Vayedaber Hashem el Moshe Lemor. Dijo, Dios le habló a Moshe diciéndole, Daber el Bnei Israel, habla al pueblo de Israel, ve a Marta Leijem, y diles, Moadei Hashem Asher Tikreu Otam. Ok. Lo que esto está diciendo es que Dios le habló a Moshe y le dijo, habla con el pueblo de Israel y diles que hay tiempos especiales que deben de celebrar como fiestas sagradas para Dios. Quiere decir, no es que el hombre decidió hacer esta fiesta, sino es Dios diciendo que hay momentos especiales y esos momentos especiales se llaman Moadim. Y el concepto de un Moed es un concepto único. La verdad, nosotros le llamamos a los Moadim, a los Hagim, a los Yom Tovim, pero la realidad es que la palabra Moed es mucho más profunda y mucho más seria, porque la palabra Moed significa no nada más un tiempo especial, sino significa una cita en el tiempo. ¿Qué significa una cita en el tiempo? Significa que tú tienes tu calendario y tienes unos momentos donde ya tienes citas. Ya te viene tu calendario con unas citas. Y esas citas son encuentros que vas a tener tú con Hashem en un tiempo determinado y a veces en un lugar determinado. Quiere decir, increíblemente nos compramos una agenda, ya tenemos nuestra agenda, de repente piensas que la agenda está vacía y abres la agenda y en la agenda ya aparecen citas programadas. Y esas citas programadas son citas programadas que hizo Dios y que ya están fechadas y en esa cita estás invitado a participar tú, Dios, en un tiempo de especial y muchas veces en un lugar especial. Por lo tanto, a diferencia de las fiestas en muchas otras naciones que son convencionalismos, el día del maestro, bueno, el día de la madre, el día del doctor, inclusive las fiestas de origen religioso y las fiestas de origen nacional ya están sujetas a cuándo nos quedan bien. Por ejemplo, en Estados Unidos el Día de la Madre no es el 10 de mayo, es el segundo domingo de mayo. ¿Por qué? Porque como es una sociedad muy trabajadora, aparentemente, pues tienen que tener una fecha para tener el tiempo de poder ir a celebrar a la mamá. Eh, el concepto de, por ejemplo, la Revolución Mexicana, pues sí es el 20 de noviembre, pero si el 20 de noviembre cae miércoles, lo vamos a celebrar el 18 porque es lunes y porque es puente. Esto no se aplica en el judaísmo. En el judaísmo no hay nada arbitrario con respecto al tiempo, porque nosotros no tenemos nada que decir sobre el tiempo, porque estas cosas ya están programadas y ya están calendarizadas. Y esto es lo que es un moed. Entonces, a estos momentos lo llamamos Mikre y Kodesh, LM Moadei. Moadei. Quiere decir, son momentos que ya están especiales y separados. Y lo que lo hace separado y especial es lo que lo hace Kodesh. Entonces, esta es la definición general de Moed. Y la verdad es que podemos entender la palabra Moed también con otra dimensión y con otra explicación. Por ejemplo, llamada el Oel Moed. El Oel Moed era este Oel, esta tienda donde estaba Moshe hablando con Dios, que se llama la tienda del encuentro. ¿Por qué? Porque precisamente Moshe no hablaba con Dios en cualquier lugar, así, no, estoy en el bosque, hablo con Dios, estoy acá, hablo con Dios. Había un lugar designado, especial, llamado el Oel Moed, y lo que significa es la tienda de encuentro.
Entonces no nos debe de sorprender que los Moadim son encuentros. Entonces, esta es la primera definición importante que tenía que darles, que mucha gente dice, son Moadim, Moadim, y Jola Moed, y Moed, y Moed, y no sabemos qué significan. Un segundito, es que estoy malísima la garganta. Lo más raro es lo que sigue. Nos habla de los Moadim, y nos queda claro que hay momentos especiales en el calendario judío, pero de repente la presentación de los Moadim van con un concepto que no tiene nada que ver con Moed, que es el concepto de Shabbat. Y dice así, Sheshet Yamim Tase Melajá. 6 días vas a hacer melajot, que es un trabajo creativo. Ubayom Ashvi Shabbat Shabbatón. Pero en el séptimo día es un Shabbat Shabbatón. Mikre y Kodesh Melajá Lotasun. Es un encuentro que no vas a hacer ningún trabajo. Shabbatu es Shabbat. Le Hashem Behol Moshboteihem. Es interesantísimo porque si lo leemos sin poner atención, habla de las fiestas, de los Yom Tovim, los Moadim, y de repente nos habla de Shabbat o de la estructura de Shabbat, que es 6 días vas a trabajar y vas a hacer melajot, y va a haber un día séptimo que se llama Shabbat, pero lo llama Shabbat Shabbatón, y que es un encuentro particular que no vas a hacer melajá. Y está muy raro porque en general nosotros distinguimos entre lo que son los Hagim o Moadim y Shabbat. Nunca le llamamos a Shabbat Yontef. Nunca le llamamos a Shabbat Moed. Entonces, la Torah está escrita por Dios. Entonces, cuando vemos esto, podemos llegar a tener una gran confusión. ¿De qué está hablando Dios? Si estás hablando de Shabbat, es Shabbat. Y si estás hablando de Yontef y de Moed, estás hablando de Moed. Pero ¿por qué hablas de Moed y de repente hablas de 6 días vas a trabajar y después tienes un día que se llama Shabbat Shabbatón que no vas a trabajar? Entonces se ve una intersección extraña entre lo que es Kodesh y lo que es Moed y lo que es Shabbat. Entonces, hay muchas formas de responder esto. Es un tema bien complicado y bien interesante. Y yo voy a presentar en esta clase únicamente dos. Básicamente, les voy a explicar dos conceptos muy fascinantes. Ok. Uno es muy simple. Es muy simple, pero es muy interesante. Nosotros tenemos los Aseret Adibrot. Los 10 mandamientos son no 10 mitzvot, como ya hemos explicado acá, son 10 categorías de mitzvot que dentro de ellas está contenida toda la Torah. Quiere decir, no es los 10 preceptos más importantes del judaísmo, no. Es 10 dibrot, no es equivalente a 10 mitzvot. Son 10 categorías de preceptos que a su vez engloban toda la Torah. Y esto es un ejercicio muy interesante que podemos hacer en Shavuot. En Shavuot podemos hacer este ejercicio porque cada uno de los mandamientos a la vez tiene 70, 80 o 90 cosas relacionadas con ese mandamiento. De tal manera que las 613 mitzvot están contenidas en los Aseret Adibrot. Entonces tenemos dentro de los Aseret Adibrot una categoría que es el cuarto mandamiento, que es Zahor et Yom Shabbat de Kacho. Recordarás el día Shabbat para santificarlo. Entonces, esto es un tema fascinante porque esto significa que dentro de la categoría de Shabbat tenemos todas las leyes pertinentes a la Kedushá del Zman. Esto significa que Sukkot, Pesach, Yom Kippur entran en la categoría de Shabbat, aunque no es Shabbat.
¿Por qué? Porque Shabbat es toda una categoría de santidad del tiempo. Y esto es muy interesante porque entonces, por eso no tenemos en los Aseret de Brot shofar, o no tenemos ayunar, o no tenemos ciertas cosas, porque en la categoría de Shabbat ya está contemplado todo. Esta es una forma de entenderlo, y es una forma pashut, que es verdad, porque ¿por qué aparece Shabbat y no aparecen otras cosas? Quiere decir que Shabbat es como el arquetipo, el prototipo de toda la Kedushá que tiene que ver con fiestas, Moadim y momentos. Esa es la primera explicación. Pero hay otra, y la otra es sumamente interesante. Si ustedes se dan cuenta cómo está escrito, dice, Sheshet Yamim Tase Melajá. 6 días harás melajá. Ubayom Ashvi Shabbat Shabbatón. Pero el séptimo Shabbat Shabbatón. Pero estamos no hablando de Shabes, estamos hablando de Moed. Entonces, ¿qué significa? Significa que si vamos por la Torah, no por los Jajamim, ¿cuántas fiestas hay en el calendario judío? ¿Cuántos días de Yom Tef hay en el calendario judío? Por la Torah. No estoy tomando en cuenta ni Purim, no estoy tomando en cuenta Hanukkah. Estoy tomando únicamente las fiestas de la Torah, de Oraita. Y las fiestas de la Torah son las siguientes. Rosh Hashanah, 1. Sukkot, el primer día y el último día, 3. Pesach, el primer día y el séptimo día. 6. Shavuot. Quiere decir, ¿cuántos días de fiestas judías hay de Yom Tov por la Torá? 6 y Yom Kippur. Entonces, es muy interesante porque lo que esto significa, que es una genialidad, es que hay 6 días de fiesta que sí puedes hacer trabajo, porque sabemos que no puedes hacer trabajo de comercial, pero puedes cocinar, puedes cargar, es melajá. Entonces, Rosh Hashanah, los 2 días de Sukkot, los 2 días de Pesach, Shavuot, puedes hacer melajot, algunas. Y el séptimo día es Shabbat, Shabbatón, y es Yom Kippur. Entonces, ¿cuántos días de fiesta hay en la Torah? 7. El Agolá se complica, porque el Agolá son dobles y es. ¿Y qué significa? Que no tiene que ver con Shabbat, el concepto de Moed, sino que el concepto de Moed se aborda desde Shabbat para entender que en el Moed hay momentos que no se puede hacer ninguna melajá, que es nada más en Yom Kippur, por eso se llama Shabbat, Shabbatón, y los otros días se pueden hacer ciertas melajot, como cocinar y cargar. Entonces, esto es un tema muy interesante porque entonces nos va acotando, nos va expresando la naturaleza de lo que es un Moed. Entonces, no nada más ya sabemos que hay fechas especiales, sino dentro de las fechas especiales hay fechas especiales que tienen categoría de Moed, que puedes hacer en ellas ciertas melajot, y la excepción de la melajá únicamente es Yom Kippur. Ok. Hasta ahorita podemos decir que estamos ante una definición más completa. Hemos dicho que toda la Kedushá se deriva de Shabbat, porque Dios santificó el Shabbat. Shabbat no es un Moed, pero Shabbat es el arquetipo de todas las citas y de todos los encuentros que vamos a tener, que son Moadim, y que tienen ciertos elementos especiales, y que dentro de esos elementos especiales hay las fiestas que se pueden hacer melajot y hay fiestas que no se puede hacer ninguna melajá, que es Yom Kippur. Eso es lo que hemos dicho. Hasta acá sería la parashá perfecta para explicar qué es un Moed. Pero ahorita viene una complejidad. Esta parashá es la parashá del Omer. Quiere decir, nuestro
conocimiento de la mitzvah de contar el Omer aparece en Parashat Emor. Entonces, está raro porque ahorita van a ver que el Omer no es parte de los Moadim. Entonces, hay otra categoría que va a tratar la Torá en Parashat Emor, que es la cuenta del Omer. Y esto va a tener muchas implicaciones alágicas, que no voy a analizar todas ellas, pero tienen unas complicaciones para entender qué son los días del Omer. Ahorita estamos en los días del Omer. ¿Son fiesta o no son fiesta? ¿Se puede hacer todo? No se puede hacer todo. Se tiene que contar el Omer con Brajá, se tiene que contar Sheheyanu porque estás haciendo una... ¿Cuál es la naturaleza del Omer? Y es sumamente importante porque en esta parashá se nos va a aclarar muchas cosas del Omer y de la categoría de la naturaleza de tiempo que es el Omer. Porque no puedes decir que es un día normal, porque no es un día normal. Tampoco puedes decir que es Kodesh, porque no es Shabes y porque tampoco es Yom Tov. Entonces, ¿qué es el Omer? Entonces, esto es lo que voy a explicar ahora. Vayedaber Hashem el Moshe Lemor. Y Dios habló con Moshe diciéndole, Daber en Israel, Marta Lechem, habla con el pueblo de Israel y diles, cuando lleguen a la tierra que yo les daré a ustedes, que obviamente esto es también una certeza de que la tierra de Israel es nuestra. El que hizo el mundo nos está dando la tierra, no sé. Y obviamente la gente que no cree en Dios, pues tampoco cree en el testimonio de que Dios nos dio la tierra, pero para nosotros es una herencia, punto. No es si la quieres tener o no la quieres tener, es nuestra, Dios nos las dio. Y dice que a partir de que lleguemos a la tierra de Israel y cosechemos, tenemos que traer el Homer primero, el Homer de la primera cosecha. De aquí viene la mitzvah. Aquí está contenida la mitzvah. En alguna clase explicamos que el Homer es una mitzvah de la Torá, porque está anclada a tener la tierra y a tener el Betamigdash, porque no puedes dar ofrendas que no sean en el Betamigdash. Y no puedes traer el Homer si no tienes la tierra de Israel. Entonces, por este motivo, la mitzvah del Homer, para muchos es una mitzvah de Rabanán, hoy en día. Aunque está escrita en la Torá, pero no lo estamos haciendo porque durante 2000 años no tuvimos tierra y porque no tenemos Betamigdash a donde llevar el sacrificio. Entonces, nosotros seguimos el camino de que no es una mitzvah de la Torah, sino es una mitzvah hoy en día de Rabanán, que se va otra vez a volver de la Torah cuando ya haya Betamigdash. Pero entonces, estamos nosotros en esta clase tratando de explicar la naturaleza del tiempo y que el tiempo tiene diferentes estatus, diferentes momentums. Entonces, acá la pregunta es, si están hablando de Moed, ¿por qué están hablando del Homer? Chávez no es Moed y el Homer no es Moed. Entonces, ¿por qué estamos hablando de Homer en una conferencia que estamos, un segundo, imprime, calladito, perdón. Entonces, esta es una pregunta extremadamente importante porque realmente, obviamente la Torah no te está limitando a que tiene que hablar nada más de un tema, pero por eso llamé a esta clase Kedushá del tiempo, porque definitivamente no podemos entender el tiempo como que el tiempo es igual. Hay tiempos llamados Moed, hay tiempos llamados eh, días normales, hay tiempos llamados Shabbat Shabbatón, hay tiempos llamados Shabbat. Y el Homer es una pregunta muy interesante. ¿Qué tipo de tiempo y qué es la naturaleza del Homer? Espero que hayan entendido la pregunta. Entonces lo voy a desarrollar. Ok. Estamos ahorita en este proceso del Homer.
Hoy es el día 22 del Omer y vamos a seguir contando el tiempo necesario. ¿Para qué? Para completar las 7 semanas, que son 49 días. Ese es el span de tiempo que es el Omer. Ahora, no me quiero meter en muchas complicaciones, y no las quiero meter en muchas complicaciones, pero vamos a explicar un concepto que el Ramban Nachmanides ve diferente que muchos otros Rabanim. En general, el Ramban, con respecto al Omer, él tiene una visión y explica que el Omer es una mitzvah que está activada, o es un periodo de tiempo que está activado, no por un calendario, como alguna vez explicamos, no es que hay un día que se tiene que contar el Omer, o que obviamente es un día el que se tiene que contar el Omer, sino que la Torah lo presenta como después de Shabbat, que dijimos que es después de Pesach, se empieza a contar el Omer. Entonces, explicamos que la Shitá del Ramban, de Nachmanides, es diferente que la del Rambam de Maimónides y es diferente que la de muchos otros Jajamim, porque los otros Jajamim entienden que hay una mitzvah de Pesach y que hay una mitzvah de Omer, pero el Ramban explica que el Omer está íntimamente relacionado con Pesaj, como que sale de Pesaj, emerge como una mitzvah de Pesaj. Por eso, siguiendo la línea del Ramban, los Ashkenazim, vía el Maguen Abraham y vía otros Rabanim, las mujeres cuentan el Omer, porque claramente dice el Ramban que no es una mitzvah que está activada por el tiempo per se, sino está activada por Pesaj. Y así como una mujer está obligada a comer matzá y maror y recitar la Gadá, también está obligada al Omer, porque lo que prende esta mitzvah es Pesaj, no una fecha en especial. Entonces me van a decir, claro, pero se cuenta el día 16 de Nisan. Sí, pero no está presentado de esa manera. En la Torah no dice el 16 de Nisan vas a contar el Omer. En la Torah dice después de Pesach, después de Shabbat, que es Pesach, que explicamos esa diferencia, contarás el Omer. Entonces lo que activa esta mitzvah es Pesach. Entonces el Omer está íntimamente ligado y relacionado a Pesach. No es algo aparte. Y esto es algo que quiero explicar. Entonces, con respecto a la naturaleza que tiene el tiempo del Omer en vísperas de que si es Kadosh, no es Kadosh, es Moed, no es Moed, el Ramban y Rabbeinu Bejai tienen una visión muy particular, que es la siguiente. Ellos dicen que la fiesta de Sukkot y la fiesta de Pesach son fiestas en espejo. Es muy interesante lo que voy a explicar, porque lo que significa, y ya he explicado este concepto de los espejamientos del tiempo. Nosotros tenemos como un calendario y tenemos dentro del calendario un espejeo. Lo que está sucediendo acá, que es el Aviv, la primavera, va a estar sucediendo de cierta manera, digamos que reflejadamente, en el otoño. Hay un espejeo, ¿ok? Entonces es muy interesante lo que dice, porque dice, en Sukkot hay 7 días de Sukkot y después viene el octavo día que se llama Shmini Atzeret. En Pesach, comienza Pesach y comienza el Omer. Entonces, lo que en Sukkot son días, en Pesach se van a volver semanas. Por eso el Omer se cuenta 7 semanas. Y después de esas 7 semanas, que son 49 días,
Viene la 8ª semana con el día 50 del Omer, que es Shavuot. Entonces, lo que estamos viendo es que todo lo que pasa en Sukkot va a pasar en Pesaj, pero amplificado en Pesaj. En Sukkot tenemos, cada día de Sukkot, invitamos a un Ushpizim. Invitamos a Abraham con Gesed, primer día. Segundo día, Yitzhak, Geburah. Tercer día, Jacob Tiferet. Cuarto día, Moshe Netzach. 7 días, invitamos a los 7 arquetipos del árbol de la vida baja, que es el de Abraham hasta David Amelech. Y curiosamente, en el Omer hacemos lo mismo, pero no por días, sino por semanas. Entonces tienes una semana de Abraham con Gesed, una semana de Isaac con Geburah, una tercera semana de Jacob con Tiferet, una cuarta semana de Moshe, una quinta semana de Aarón, una sexta semana de Yosef, una séptima semana de David Amelech. Entonces lo que tenemos concentrado en Sukkot, que también es el día 15 del mes de Tishrei, va a empezar y se va a activar el día 15 de Nisan, pero amplificadamente. Entonces, lo que aquí es un pedacito, que es este pedacito que dura 7 días, pues aquí va a ser todo el espectro de 7 semanas, lo que aquí va a ser 7 días. Y el patrón es muy claro, 7 y después tienes el octavo. En pocas palabras, bajo esta óptica, el octavo día de Sukkot, que es Shmini Atzeret, es equivalente a Shavuot, que curiosamente en la Torah no lo llama Shavuot, sino lo llama Atzeret. Es tan verdad que hasta el nombre es idéntico, Atzeret. La palabra Atzeret significa congregar, asamblea de personas. Entonces, esta es la visión que tiene el Rambán, y vía esta visión hay muchísimas cosas en la halajá del Rambán que son diferentes a otros Rabanim, porque él dice que realmente los 7 días de Sukkot se ven reflejados en las 7 semanas del Omer. Y esto es un tema muy importante y ahorita se los voy a explicar por qué. Esto es lo que acabamos de explicar, que Sukkot celebramos 7 días, el primero es Yom Tov y el octavo es otra vez Yom Tov. Es parte de la cuenta que hicimos de los 6 días que sí se puede cocinar y que sí se puede cargar. Aquí es el punto crucial para entender la naturaleza del Omer. ¿Qué hay entre el primer día de Yom Tov y el octavo día que también es Yom Tov? Quiere decir, nosotros lo que estamos viendo en amarillo acá es que el primer día es un día que es Yom Tov y el octavo día que es Shmini Atzeret es Yom Tov. ¿Y cómo se llama a lo que tenemos en medio? Este periodo de tiempo se llama Hol Hamoed. Entonces ya hay un nuevo elemento que Parashat Emor está hablando de él, que no es Chávez, que no es Moed, sino hay un nuevo elemento que se llama Hol Hamoed. Y el Hol Hamoed tampoco puedes decir que es un día normal, porque hay muchas reglas de Hol Hamoed. Por ejemplo, la verdad es que en Hol Hamoed la persona tampoco debería de trabajar. Ah, que se va a trabajar, porque si no va a quebrar, bueno, se va a quebrar, pues que vaya a trabajar, pero hay mucha gente que en Hol Hamoed no trabaja, hay mucha gente que en Hol Hamoed ni siquiera escribe. No me voy a meter en las alajot de Hol Hamoed porque no es mi área, pero Hol Hamoed no es Hol y no es Moed.
es una mezcla. Y si se dan cuenta, lo que es Hol HaMoed, aparentemente, según el Ramban, Nachmanides, es la naturaleza de este periodo de tiempo que hay entre Pesach y Shavuot, llamado Omer. Entonces, ¿qué es el tiempo del Omer? Pues resulta que el Omer es como un Hol HaMoed. No es normal, no es Moed, es Hol HaMoed. Por eso hay cosas extrañas en el Homer. No me voy a meter con el luto de los alumnos de Rabbi Akiva, no me voy a meter en eso, porque eso es tardísimo, eso fue después de la época de los Geonim, fue en la época medieval. No, quiere decir, la naturaleza del Hag, de Pesach la conocemos, la naturaleza de Shavuot la conocemos, pero la naturaleza del tiempo llamado Homer nos es muy difícil entenderlo porque es un Hol HaMoed extendido. Y así como tienes Hol HaMoed en Sukkot, y así como tienes el Hol HaMoed, no nada más de Pesach, sino que todo el periodo de tiempo que va de Pesach hasta Shavuot, que es la unión de Pesach con Shavuot, que es todo un proceso, no lo vean como fiestas separadas. Hay gente que ve, ay, es Pesach y es Shavuot, son fiestas que no tienen nada que ver. Claro que tienen que ver. Tanto tienen que ver que lo que las une se llama el Homer. Entonces, ahorita nosotros ya definimos diferentes tipos de tiempo. Hasta ahorita tenemos el entendimiento que hay Hol, que son los 6 días de la creación, días normales. Hoy, bueno, hoy no porque es el Homer. Pero bueno, vamos a pensar en otro momento. Hay Hol, hay Kodesh, hay Moed, hay Kodesh Kodashim, que es Shabbat Shabbatón, y hay Hol HaMoed. Y es muy interesante entenderlo porque lo que estamos tratando de explicar en esta clase es que la Kedushá no es nada más blanco-negro y no es así como inalcanzable. Para muchos hablar de Kedushá es así como, bueno, la Kedushá déjaselos a los Kohanim y al Betamigdash y el pueblo es, no. La Kedushá, todo el pueblo de Israel tiene momentos de Kodesh, tiene momentos de Hol, tiene momentos de Moed y tiene momentos de Hol HaMoed. Entonces, esto nos lleva a replantearnos las fiestas judías y bajo esta óptica, evidentemente, no hay una fiesta Pesach, no hay una fiesta Shavuot y no hay nada en medio, sino al contrario, tenemos una fiesta llamada Pesach. Pesach activa el Omer, terminando el Omer, llegamos a Shavuot. De la misma manera que Sukkot activa Hol HaMoed y llegas al octavo día, que es Atzeret. Y recordar que Shavuot también se llama Atzeret. Entonces, aquí, y obviamente en el interín puede haber Shabbat, porque pues en una semana siempre hay un Shabbat. Pero lo que estamos acá tratando de entender es que son diferentes naturalezas, diferentes estados del tiempo. Y por lo tanto, los días del Homer no son ni Hol, ni son Moed, ni son Kodesh Kodashim, sino son como un Hol HaMoed. Y eso por eso podemos explicar varias cosas que tienen en común. Por ejemplo, la Mishnah no habla de luto de los alumnos de Rabbi Akiva.
pero sí habla que en el Omer la gente no se cortaba el pelo. Como en Hol HaMoed de Sukkot, la gente no se corta el pelo. Entonces, hoy en día mucha gente piensa que no se corta el pelo porque es el luto de los alumnos de Rabbi Akiva. Pero antes de que existiera Rabbi Akiva, y antes de que existieran los alumnos de Rabbi Akiva y se dejaran de morir o se murieran, ya la gente no se cortaba el pelo. ¿Entienden? Porque la naturaleza del Homer es la naturaleza del Hol HaMoed. Es una genialidad. Entonces vamos a terminar aclarando varias cosas. Un segundito. Entonces, ahorita pues nosotros estamos contando el Homer, estamos en un estado intermedio parecido a Hol HaMoed. Y por eso el tiempo del Homer es raro. No es un tiempo como otros tiempos. Esto es un tema muy importante porque clásica persona que se entera, vio mi shiur del Homer y dice, ay, no, no, es que yo quiero hacer el Homer, pero ya van en el día 22, ¿qué hago? ¿Puedo hacer el Homer en otra fecha? Pues no. Pues el ejercicio de rectificar tus midot, bueno, lo puedes hacer todos los días de tu vida, pero contar el Homer es acá. Y el tiempo del Homer es ahora. Y esto es una cosa importante porque no depende de nuestra voluntad. Aunque no existiéramos, se está viviendo cósmicamente un momento llamado Homer, porque es un encuentro tuyo con Dios en el tiempo. Entonces, el que estés presente haciéndolo está perfecto, pero el momento ya está puesto antes de que tú existas. Eso es lo que quería explicarles. Ok. Esto es exactamente lo que acabamos de explicar, que la naturaleza del Homer es similar a la de Hol HaMoed, y que por lo tanto el tiempo del Homer es una época con cosas que se hacen, cosas que no se hacen. También el tema de las bodas, muchas cosas se pueden explicar sin tocar el tema de los alumnos de Rabbi Akiva. Entonces, en otra ocasión, la próxima clase o en dos, vamos a hablar de Lag BaOmer, vamos a hablar de Rabbi Akiva, vamos a hablar de sus alumnos y de por qué se murieron y vamos a encontrar otras cosas, pero como es mucho más posterior, esta clase es más importante para entender la naturaleza del tiempo. Entonces, lo que sale como resultado de este análisis es que hay diferentes tipos de Kedushá en el tiempo, que ya explicamos que hay la Kedushá de Shabbat, la Kedushá del Shabbat Shabbatón de Yom Kippur, la Kedushá del Yom Tov, que es el Moed, y la Kedushá también que hay de Hol HaMoed. Y por lo tanto, el octavo día de Sukkot, que es Shmini Atzeret, que lo tenemos ahorita muy presente porque fue el 7 de octubre y fue cuando atacaron al pueblo de Israel. Es para, y que es interesante, vean esto es un elemento precioso que mi esposo me lo dijo, no sé si en nombre de él o en nombre de Rabbi Zweig, pero que es increíble. Es tan verdad, voy a traer una realla de esto. El octavo día de Sukkot en Israel se llama Simchat Torah. ¿Qué hacemos en Simchat Torah? Comenzamos a leer un ciclo más de la Torah. Quiere decir, la lógica sería que comencemos a leer la Torah cuando se dio la Torah. No sé si lo han pensado. Si recibimos la Torah en Shavuot, ¿por qué le empezamos a leer 7 meses después? No sé si se lo han preguntado. Hay muchas formas de contestarlo, pero la pregunta es muy válida. Porque Shavuot también es el octavo día, que en esta ocasión es la octava semana, y también se llama Atzeret. En pocas palabras, Simchat Torah, o el octavo día de Sukkot, es un mini probada, un mini cosmos de lo que es la fiesta de Shavuot, que es Atzeret. Están completamente relacionadas.
Esto es un tema muy importante, porque ahorita estamos en una crisis terrible, con la guerra, con antisemitismo, con una inseguridad, con un dolor tremendo. Todavía están los secuestrados, cada vez encontramos cosas más horribles, sigue la guerra, sigue la gente muriendo. Está terrible, pero el concepto más interesante de todo es que los malos escogieron el día para hacernos daño, en el día que ellos sintieron que estábamos más vulnerables. El día más vulnerable, pues obviamente, y esto es lo mismo que pasó en Yom Kippur. Nos atacaron en 1973, en Yom Kippur, porque dijeron en Yom Kippur, pues todos van a estar ayunando o distraídos y no van a saber qué hacer. Cuando planearon el ataque del 7 de octubre, dijeron, vamos a agarrar el día que están bailando con las toradas, están ahí haciendo y deshaciendo, y definitivamente pensaron que éramos muy vulnerables porque estábamos distraídos y estábamos celebrando una fiesta religiosa. Y desde el punto de vista físico, sí es verdad. Sí estábamos distraídos en Yom Kippur y sí estábamos en Sukkot, en Simchat Torah, metidos en la fiesta. Pero algo que no vieron, y esto es algo muy importante, y esto revela la naturaleza del mal de ellos y revela nuestra grandeza, es que nos atacaron en el 8. Y acuérdense que la primera vez que aparece el concepto del 8 en la Torá es el Brit Milá. El Brit Milá se tiene que hacer el 8º día. Y el Brit Milá implica, como aparece por primera vez en la Torá, implica todo aquello que es el mérito de Abraham y que es el mérito que adquirimos de Abraham, que significa el concepto del Brit. El concepto del Brit es el concepto de que tenemos una relación con Dios. Nos circuncidamos a la persona para que entre dentro del pacto de la alianza, que es un pacto de relación con Dios. Dios se relaciona con nosotros nos relacionamos con Él hace una parte, nosotros hacemos una parte. Entonces, ellos piensan que nos atacaron en un día vulnerable, en un día distraídos, pero nos atacaron en el Brit Milá, nos atacaron en nuestra relación con Dios. Y siempre el que ataca el Brit y ataca nuestra relación con Dios, siempre es Amalek. Porque ya no sabemos quién es Amalek, pero cuando ya nos despegamos de esta tragedia y empezamos a ver el odio que tienen hacia nosotros y que su existencia y sus recursos es nada más destruirnos y que nos atacaron en el Brit Milá, eso es Amalek y que son autodestructivos y que son crueles. Todos los síntomas, todas las cualidades asquerosas que tiene Amalek, las tiene jamás. Todas. No nada más eso. Donde vivía Amalek, antes de que se esparciera, era en esa zona. Entonces, tenemos que viven ahí, tenemos el odio, tenemos lo autodestructivo y tenemos que nos dieron en el Brit Milá. Ellos piensan que son muy inteligentes y que eran nuestra vulnerabilidad, pero no se dan cuenta que es nuestra fuerza. Porque somos el pueblo que después de 3.500 años seguimos bailando con la Torá, seguimos celebrando Shavuot, seguimos haciendo Brit Milá. Entonces, esta es la carta más fuerte que tenemos de seguridad que vamos a ganar en esta guerra. Porque seguimos en la parche, seguimos en el mundo como Dios nos pidió,
Y pese a todo lo que nos ha sucedido, mal que bien, lo seguimos haciendo. Entonces, quiero explicarles brevemente, es algo que ya lo he explicado muchas veces, pero vale la pena recordarlo, la naturaleza del 7 y la naturaleza del 8. En términos muy generales, todo lo que acabamos de explicar ahorita tiene que ver con ciertos sistemas que están embebidos de cómo contar el tiempo en la Torah. Entonces tenemos 6 días trabajarás y el séptimo día es Shabbat. A esto le llamamos Hol y esto le llamamos Kodesh. Hasta las Sefirot están ellas juntas y Malhut, que es Shabbat, separado. ¿Ok? Esto es muy importante porque es una clase que vamos a integrar mucha información. Entonces, nosotros tenemos durante el Omer, vamos a ver repetidamente, en Sukkot, primer día de Sukkot, segundo día de Sukkot, tercer día de Sukkot, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Los mismos en días que son Sukkot, son lo mismo en semanas en el Omer. Quiere decir, los días Sukkot, semanas Omer. 7 semanas, 49 días. 49 es un múltiplo de 7, 7 por 7, 49. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo durante las semanas del Omer, durante la cuenta del Omer, nos estamos metiendo dentro del tiempo, visitando el Kodesh, visitando el Moed y estamos visitando el Jolamoed. Entonces, cuando nosotros terminamos de contar el Omer, se dice en Kabbalah que lo que nosotros hicimos es rectificar las 7 midot inferiores del árbol de la vida. Y las 7 sefirot bajas del árbol de la vida es lo que se llama un kli. La palabra kli en hebreo significa una vasija. Hicimos nuestra vasija. Cada quien hizo su vasija. Por eso el Homer no lo puede contar otro por ti. Él no puede hacer tu vasija. ¿Para qué es una vasija? ¿Para qué las personas y los humanos hicieron vasijas? Hicieron vasijas para poder contener cosas. No, preparamos la vasija para poder contener la luz, por un lado, que logramos hacer en Pesaj, pero para poder contener realmente la luz que nos va a llegar de la entrega de la Torah. Porque la Torah es pura luz. Nosotros vivimos en un mundo de obscuridad y nuestra luz para entender el mundo y para poder descifrar el mundo y para poder descifrar el caos es la luz de la Torah. Entonces, ya hicimos nuestra vasija para poder adquirir la luz que va a ser dada. ¿Cuándo va a ser dada? La octava semana. Quiere decir, el día 50 del Omer es Shavuot, pero es la octava sefira, de abajo para arriba, porque esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, y la séptima, la octava sefira, la sefira divina, es la octava sefira. Y la octava sefira es la relación llamada Brit, que implica que tú haces tu parte y Dios hace su parte. Entonces, ya la parte que nos correspondía, ya la hicimos, ya contamos el hombre, ya hicimos nuestra vasija. Ahora le toca a Dios. Ahora le toca a Dios darnos la Torah y entonces unimos la voluntad divina y nuestra voluntad en una sola voluntad. Y ese es el concepto del Brit. Entonces, el concepto del 7 es lo que nos corresponde hacer. Por eso vivimos en el mundo de 7. Cada semana, 7 días. Cada Shabbat, 7 días. Tenemos Shemitah, 7 años. Tenemos 7 Shmitot, que el año 50 precisamente es el año del Yobel. Y siempre ese momento donde se une nuestra voluntad con la voluntad de Hashem es un momento de gran elevación
de cambio y de renovación. Quiere decir, ¿por qué el pueblo de Israel es un pueblo tan antiguo, pero es un pueblo también tan moderno? Es un pueblo que todo el tiempo tiene como una frescura. Somos un pueblo tan antiguo que no deberíamos existir, pero somos un pueblo que nos hemos mantenido con como una juventud. Y ahora vamos a ver las alajot médicas, y ahora vamos a ver las alajot de esto, y ahora qué dice este rabino, y qué dice el otro rabino. Todo el tiempo nos estamos renovando. Ahora tenemos la tierra, ahora no tenemos la tierra, ahora tenemos esta situación, ahora no tenemos esta situación, ahora hay guerra, hoy no hay guerra. Todas las cuestiones que están sucediendo a nuestro alrededor nos renuevan. Y la renovación viene de que siempre que logramos nosotros tener la vasija, vamos a poder recibir una nueva Torah. El año pasado tuvieron Shavuot, comieron de leche, comimos blintzes, comimos pasteles de queso. Sí, pero ese fue el año pasado. Este año es un nuevo año y es una nueva recepción de la Torah y vas a aprender diferente y vas a crecer más y vas a ser otra persona. Es tan interesante este concepto que todas las fiestas judías van alrededor de este ciclo de 7 y 8, 7 y 8, 7 y 8, 7 y 8. No las quiero hacer bolas, no quiero abarcar otras cosas, pero este es el estilo perfecto de entendimiento. Es muy interesante lo que voy a decir, porque, por ejemplo, esta fiesta llamada Shabbat Shabbatón, que es Yom Kippur sucede el día 10 del séptimo mes. El día 10 implica salirse de el 7, porque el día 10 es como el día 50, ya son dieces, ya estamos en decimales, ya no estamos en sietes. Todo lo que está en 7 es 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Ese es un sistema. Cuando se sale del 7 y es 10 o es 50 o es 8 inclusive, es salirse del sistema de los 7 e ir al sistema de los 8. Precisamente Yom Kippur también es conocido como un día de Malaminateva, un día de 8, un día de Brit. Por eso el Cohen podía entrar al Kodesh HaKodashim después de que 7 días se había separado de su mujer y que había estado separado para poder atender el Kodesh. Entonces, en el mundo del 8 hay mucha Kedushá. La Kedushá se adquiere muchas veces de estar en contacto y poder progresar hacia el 8, a través del Brit Milá, a través de esto. Pero llegas al 8 porque Dios baja hacia ti. Quiere decir, es imposible que tú puedas llegar a Shavuot si no pasaste por un Omer. Y no puedes llegar al Brit Milá si no pasaste por 7 días o por un Shabbat. Entonces, este es el concepto que permea todo nuestro calendario de manera genial. Y lo podemos ver en muchas otras fiestas, que ahorita no viene al caso que hablemos de ellas para no desconcentrarnos de lo que hablamos. Y obviamente el 8 es un símbolo de infinito, porque al final de cuentas, si el 8 lo tiras, es el infinito, porque no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, la eternidad del pueblo de Israel depende de esa unión, de estar en Teba y poder tener contacto con Le Malaminateba, con el 8. Uno, como último comentario, quiero hacer un hincapié que realmente, si nosotros, y si se dieron cuenta, lo que sabíamos de la Kedushá, a lo que sabemos ahorita de la Kedushá, sabemos mucho más. ¿Por qué? Porque no es algo abstracto. No es que alguien es Kadosh porque Dios le concedió la Kedushá y es Kadosh porque nació Kadosh. No es como arte de magia de que hay personas sagradas o hay personas no sagradas. Si ustedes se dan cuenta, el concepto de Kedushá
tiene íntimamente que ver con crear algo separado y algo especial. Por lo tanto, es muy interesante porque definitivamente Hashem creó la Kedushá, pero también nosotros podemos crear Kedushá. Entonces, quiero traducir todo lo que acabo de decir a cómo nosotros crear la Kedushá. Kedushá es traer la presencia de Dios a un lugar determinado, crear las condiciones necesarias para que la presencia de Dios esté ahí. Entonces, Shabbat es cósmicamente un momento kadosh, pero cuando tú traes a tu casa, a tu familia, palabras de Torah, cantas, armonía, tú estás creando Kedusha. Es decir, el momento ya es kadosh, pero ahora se tiene que actualizar esa Kedusha. Y esa Kedusha es cómo nosotros traemos a Dios adentro de un espacio. Tú puedes tener un edificio, una casa de una persona. Por lo menos eso pasaba mucho en Europa y eso pasaba mucho en ciudades pequeñas de Europa. No había dinero y la gente vivía en sus casas, no tenían una sinagoga, pero el que tenía una casa más grande o el que tenía la oportunidad, de repente traía la Torá y la ponían ahí y ponían sillas y creaban de un espacio que en la semana era un espacio natural, normal, para comer, para dormir. De repente ese mismo lugar lo ponían y creaban un lugar, kadosh, para poder leer la Torah, para poder tener un minyan, etcétera, etcétera. El lugar era, en la semana, era la casa de alguien. Y de repente creaban el espacio correcto para tener la presencia divina. Y esa presencia divina es la Kedusha. Quiero decir lo último. Para poder entender la Kedusha, en esta parashá aparece al final de la parashá una escena horrible. Aparece una persona que maldice a Dios, que se llama el Mecalel, el que maldijo a Dios. Entonces nosotros sabemos, y es importante mencionarlo, que toda la parashá trata de la Kedushá, de los Kohanim, la Kedushá del tiempo, la Kedushá. Y este elemento final de hablar del que viene y maldice a Dios, que es un Hilul Hashem, es lo opuesto de Kiddush Hashem. Traer Kedushá es traer a Dios. Entonces quiero explicar que este personaje que trae al final la parashá es para que entendamos ahora en negativo, lo opuesto a lo kadosh. Kadosh es llenar algo de la presencia de Hashem. Es lo que traté de explicar. Cuando una persona, Hasbe Shalom, maldice a Dios, o cuando una persona hace un acto deplorable y hace un Hilul Hashem, te identifican como una persona judía y haces una cosa espantosa y representas a los judíos, entonces desecras el nombre de todos los judíos y del nombre de Dios, porque el Yehudí tiene esa fuerza de traer Kedushá y santificar el tiempo, el espacio, las cosas, pero si tiene esa posibilidad, desgraciadamente también tiene la posibilidad de desecrarlo y por lo tanto entra lo que se llama Hilul Hashem. La palabra Hilul, halal, viene de un vacío. Kiddush Hashem es llenar el espacio de la presencia divina. Hilul Hashem es vaciarlo de la presencia divina. Y cuando tú sacas la presencia divina de un lugar, no es que se queda vacío. Al quedarse vacío de la presencia divina, se llena de tumá, se llena de cosas negativas. Entonces, esta es la posibilidad que tenemos como personas. Podemos hacer Kiddush Hashem, podemos hacer Kedushá, podemos traer a nuestra vida, a nuestra cocina, a nuestra casa, a nuestra habitación, a Dios, o podemos vaciarla de Dios y crear un espacio vacío.
Y cuando hay un espacio vacío, por lo menos en el mundo físico, los espacios vacíos no se quedan vacíos. O están llenos de bien o se llenan de mal. Por lo tanto, esta es la fuerza que tenemos como nación, esta es la fuerza que tenemos como humanos. Traer la presencia divina o vaciar la presencia divina. Y por eso se llama Hilul Hashem. Y por eso traen la historia del Mekalel. Porque traen la historia del lo opuesto de traer la presencia divina. Es una persona que rompe el tercer mandamiento, que es no blasfemarás y no harás cosas. Porque a Dios no le pasa nada. Pero ese espacio se va a llenar de lo peor. Por eso es tan importante que las familias no vayan a dejar espacios vacíos de Kedushá. No es que hay mucha gente que dice, bueno, es que no voy a hablar de Dios en mi casa porque quiero dejar ese espacio vacío para que mis hijos descubran en qué creen. Mucha gente moderna, mucha gente que conozco, inclusive Yehudim, quieren dejar el espacio muy abierto para que el hijo y el defina qué quiere, como que si fuera que no le vayas a imponer nada. El problema, y por lo que se equivocan y por lo que sale muy mal esa prueba, es que si tú dejas espacios vacíos, esos espacios vacíos se van a llenar de cosas muy malas. Entonces, el tema no es llenar el espacio con cosas que no valen la pena, pero llenar el espacio con la presencia divina, con la creencia divina, con el estudio de la Torah, con la luz de la Torah, es necesario para tener Kedushá en tu vida. Y en cambio, esa persona que piensa que va a dejar el espacio aireado para que las personas encuentren su propio camino y dejan el espacio para que se metan cosas y desgraciadamente se pueden meter cosas muy negativas. Entonces, la Kedushá no es algo que Dios creó y es algo que nada más Dios puede manejar. Tenemos nosotros la posibilidad real de crear santidad en nuestra vida, en nuestras casas, nuestras comunidades y en nuestro entorno.